Estimados alumnos, a continuación vamos a abordar un concepto fundamental dentro del derecho de familia, el cual es el matrimonio, ¿sí? Nosotros sabemos que dentro de nuestra sociedad coexisten diversos modelos familiares y bueno, hay algunas uniones, de hecho hay algunas uniones convivenciales y también está esta figura que viene de antaño y que es el matrimonio propiamente dicho, ¿sí? El matrimonio tiene algunas particularidades que va a ser necesario revisar en este espacio que juntos compartimos en el día de hoy. Es así entonces que cuando hablamos de matrimonio, hablamos en primer lugar de una unión formal, ¿sí? Una unión formal, exclusiva, exogámica, entre dos personas, lo cual la hace exclusiva, y teniendo en cuenta también que desde hace muchos años ya en Argentina, esta unión puede ser conformada por dos personas de igual o de distinto sexo, ¿sí? Es importante también tener en cuenta que este acto jurídico matrimonial, que es un acto jurídico formal, tiene requisitos intrínsecos y extrínsecos, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de los requisitos intrínsecos, decimos que las personas que van a contraer matrimonio tienen que prestar su consentimiento, ¿sí? Para tan importante acto jurídico familiar. Y obviamente este consentimiento no debe estar viciado ni debe estar sujeto a condicionamiento alguno. Es decir, que este consentimiento tiene que ser libre y pleno. Asimismo, no debe haber impedimentos entre los contrayentes. Ustedes saben que los impedimentos van a ser obstáculos para que se celebre el matrimonio. Entonces, tiene que haber consentimiento, no tiene que haber impedimentos y a su vez el requisito extrínseco es que este consentimiento sea prestado frente al oficial público competente. Es decir, que también podemos reflexionar acerca de estas cuestiones diciendo que para que exista matrimonio tiene que haber un consentimiento de dos personas expresado frente a la autoridad pública competente. Ustedes saben también que es muy importante revisar el concepto de impedimento, ¿sí? Lo que decíamos recién, para que un matrimonio pueda celebrarse no debe haber impedimentos que obstaculicen esta celebración. Una de las clasificaciones más importantes respecto a impedimentos es aquella diferenciación entre lo que son los impedimentos dirimentes y los impedientes. Recordemos que los impedimentos dirimentes son aquellos que pueden tener como consecuencia la nulidad o anulación, mejor dicho, del matrimonio. En cambio, los impedimentos impedientes van a generar algún tipo de sanción, pero no va a tener como consecuencia gravosa la anulación del matrimonio. Recordemos entonces, los impedimentos dirimentes que van a ser los que van a causar la posible anulación del matrimonio son el parentesco, el ligamen, el crimen, la falta de razón suficiente, la falta de edad legal y por supuesto también todo lo que son los vicios del consentimiento. Dijimos que el consentimiento tenía que ser libre y pleno y no debía estar viciado. En su caso va a ser pasible de nulidad relativa. Es importante también que tengamos en cuenta cuáles son los principios jurídicos que rigen el matrimonio. Los principios jurídicos que rigen el matrimonio son tres: la autonomía de la voluntad, la solidaridad familiar y el principio de igualdad. Vamos a desarrollar brevemente cada uno de ellos. Respecto del principio de igualdad, tenemos que saber que nuestro Código Civil y Comercial tiene una igualdad de derechos y de obligaciones respecto de los miembros que integran este matrimonio. Es decir, no vamos a tener ninguna diferencia de principios teniendo en cuenta el sexo, por ejemplo, de los integrantes de este matrimonio, ¿sí? Sino que ambos van a tener los mismos derechos y obligaciones. Y este principio de igualdad también se va a extender a lo que son los matrimonios conformados por personas de distinto sexo o matrimonios conformados por personas de igual sexo, ¿sí? Todos son iguales ante la ley, tanto el hombre como la mujer, tanto los matrimonios homosexuales como los heterosexuales. En esto se basa el principio de igualdad. Por otro lado, tenemos el principio de la autonomía de la voluntad. En primer lugar, las personas somos libres para casarnos o para decidir no casarnos. Y en el caso de decidir contraer matrimonio, tengo la libertad de elegir con quién. Es decir, nadie puede obligarme a mí ni a contraer matrimonio ni a contraer matrimonio con determinada persona.
Sin embargo, también es importante tener en cuenta que este principio de la autonomía de la voluntad va más allá, ¿no es cierto?, de esta clara elección que puede hacer una persona sobre casarse o no y con quién contraer este acto. También vamos a tener algunos espacios dentro del instituto matrimonial donde podamos ejercer esta autonomía de la voluntad. Por ejemplo, en la opción que nos da el Código Civil y Comercial acerca de la elección del régimen patrimonial matrimonial. Si voy a estar bajo el régimen de comunidad de ganancias o si voy a estar bajo el régimen de separación de bienes. En el momento del divorcio podemos acordar muchísimas cuestiones, ¿sí? ¿A quién se le va a atribuir el hogar conyugal? ¿Cómo vamos a distribuir los bienes? ¿Cómo vamos a distribuirnos las tareas respecto de los hijos que quizás un matrimonio tenga en común? Entonces, esta autonomía de la voluntad no solamente se ve reflejada en este primer acto de la celebración del matrimonio, sino también durante la vida de este y también frente al cese del mismo. Ahora bien, lo que venimos diciendo siempre es que esta autonomía de la voluntad nunca va a ser plena ni absoluta, porque estamos frente a un orden público familiar. Entonces, acá es donde vamos a tomar el último principio, que es el de solidaridad familiar, en el cual hay reglas de orden público imperativas que están dispuestas en el ordenamiento jurídico y en el cual los cónyuges no van a poder especificar algo distinto, ¿sí? Es decir, por ejemplo, ninguno de los cónyuges podría decir yo no quiero pasarle alimentos a mis hijos menores de edad, ¿sí? No, acá hay toda una cuestión de solidaridad familiar y hay normas imperativas en las cuales se exige el cumplimiento de determinados deberes y obligaciones. Tampoco podría negarme a brindarle alimentos a mi cónyuge, tanto durante la convivencia como durante la separación de hechos, ¿sí? Es decir, estas son cuestiones en las cuales el ordenamiento jurídico se basa en este principio de solidaridad familiar e impide que los cónyuges a través de la autonomía de la voluntad puedan pactar algo distinto. Bien, ya hemos entonces estudiado el concepto de matrimonio y sus principales implicancias, efectos y principios, y ahora creo que están en absolutas condiciones de realizar esta actividad. Nos vemos en breve con alguna clave de respuesta. Queridos alumnos, ya han finalizado la actividad. Era necesario, en primer lugar, que reconocieran entre las preguntas a realizar al especialista aquellas referidas a conceptos estudiados y las argumentaciones que los sostienen. Les voy a dar una clave de respuesta. Por ejemplo, una de las preguntas que pudieron seleccionar es: ¿para qué el matrimonio como acto jurídico sea válido? ¿Basta con que concurra el consentimiento de los contrayentes? Bueno, claramente pareciera que no es suficiente, ¿no? Entonces la argumentación para esta pregunta podría ser: para que exista matrimonio válido y lícito, es necesaria la reunión de requisitos intrínsecos o de fondo y extrínsecos o de forma. Así, los primeros son consentimiento y ausencia de impedimentos, y los extrínsecos implican que dicho consentimiento sea expresado personalmente frente al oficial público. Ya tienen entonces acá una pista de cómo debían realizar la actividad. Recuerden que entre las argumentaciones hay dos distractores. Estimados alumnos, a continuación vamos a abordar lo que son los efectos del matrimonio, ¿sí? Nosotros sabemos que una vez que hemos celebrado el matrimonio con determinada persona, recaen sobre nosotros determinados derechos y obligaciones, ¿sí? Estos efectos matrimoniales los podemos clasificar en dos grandes grupos. Por un lado, los efectos personales y por el otro lado, los efectos patrimoniales, ¿sí? Dentro de los efectos personales, ustedes han podido observar las pequeñas o no grandes modificaciones que hay respecto, por ejemplo, de los atributos de la persona. Es decir, vamos a tomar un ejemplo respecto del nombre. Ustedes saben que hoy los cónyuges pueden optar
por utilizar el apellido, es decir, adicionarse el apellido de su cónyuge con o sin la preposición de. Esta es simplemente una opción, es decir, nuevamente traemos acá a colación lo que es la autonomía de la voluntad de los cónyuges, pero en caso de optar por añadir el apellido de mi cónyuge, evidentemente estaría impactando sobre el atributo del nombre. Bien, es muy importante que tengamos en cuenta otros derechos y deberes muy importantes que surgen respecto al matrimonio dentro de esta faceta personal. Así se dice, respecto del Código Civil y Comercial, que los cónyuges se deben fidelidad, asistencia y cohabitación, ¿sí? Ahora bien, es muy importante que tengamos en cuenta cuáles de estos deberes son netamente morales y cuáles son jurídicos. La diferencia entre moral y jurídico quiere decir que aquellos deberes jurídicos son los que efectivamente puedo reclamar frente a los estrados judiciales. Entonces, decimos que los derechos y deberes de los cónyuges, artículo 431 del Código Civil y Comercial, nos dice que se deben cooperación, ¿sí?, asistencia, fidelidad y cohabitación. Fíjense que respecto del deber de fidelidad ya nos está diciendo la norma que es un deber moral. ¿Qué quiere decir esto? Que a raíz de este nuevo sistema de divorcio sin expresión de causa que rige en nuestro ordenamiento jurídico, la fidelidad o infidelidad, si bien es un deber moral, no voy a poder reclamarla frente a los estrados judiciales. Es decir, no voy a poder ir a un juez de familia a contarle, por más pruebas que tenga, que mi cónyuge me ha sido infiel, ¿sí? Ya que esto no tiene ninguna repercusión jurídica dentro del ámbito jurídico familiar. Aunque quizás algunos dicen que pueda tenerlo o pueda tener efectos esta infidelidad dentro de lo que es el derecho de daños propiamente dicho, pero no dentro del ámbito familiar. Es decir, acá encontramos que el deber de fidelidad es simplemente un deber moral. Simplemente, que no quiere decir que sea menos importante, ¿sí?, pero quiere decir que no voy a poder reclamarlo frente a los estrados judiciales. ¿Qué pasa con el deber de cohabitación? Bueno, sucede lo mismo. En el Código de Vélez, por ejemplo, sí había una sanción para aquel cónyuge que decidía dejar de cohabitar con su esposo o esposa. Hoy, si bien este deber está mencionado dentro del articulado del Código, podemos afirmar que no hay ninguna sanción jurídica para aquel cónyuge que deja de cohabitar en el hogar conyugal. Es decir, también estamos frente a un deber moral. Lo mismo sucede con este deber de cooperación al proyecto de vida en común, ¿sí? Si bien los cónyuges se deben asistencia, este deber moral de cooperar hacia ese proyecto de vida en común que tuvimos en miras cuando celebramos el matrimonio, tampoco lo voy a poder reclamar frente a los estrados judiciales. Entonces se preguntarán ustedes, bueno, ¿cuál es el efectivo deber jurídico que tienen los cónyuges dentro de los efectos personales del matrimonio? Y bueno, acá sí vamos a hablar de lo que es el deber de asistencia, ¿sí? Y el deber de asistencia en su faz material, es decir, que los cónyuges tienen entre sí esta obligación de prestarse alimentos durante la vida en matrimonio e incluso en la separación de hechos, ¿sí? Una vez que se ha decretado el divorcio, solamente en situaciones sumamente excepcionales que nombra el Código Civil y Comercial, va a continuar este deber de prestar alimentos. Pero como regla general, una vez que se ha dictado el divorcio de un matrimonio, ellos ya no tienen este deber de alimentos, sino que el mismo rige durante la vida de la unión matrimonial y también durante la separación de hecho. ¿Por qué decimos que es un deber jurídico? Porque esto sí se va a poder reclamar frente a los estrados judiciales. Es decir, si durante la separación de hecho mi cónyuge no me presta los debidos alimentos, voy a poder recurrir a un juez de familia e interponer la demanda correspondiente a los fines de que se fijen los alimentos que por ley corresponden. Por otro lado, vamos a tener los efectos patrimoniales del matrimonio, en el cual vamos a ver que vamos a hacer sobre todo referencia a lo que son los regímenes matrimoniales que existen en la actualidad en Argentina, los cuales son la comunidad de ganancias y la separación de bienes. Bueno, creo que con esta información ya están totalmente aptos para realizar la actividad que a continuación se les va a brindar. Nos vemos en unos minutos a los fines de brindarles la clave de respuesta. Estimados alumnos,
alumnos, bueno, ya han finalizado de realizar la actividad. Como habrán podido apreciar, esta era dentro de todo sencilla, no presentaba mayores dificultades. Bien, ¿qué requería la actividad? Que identificaras conceptos estudiados en el módulo y también que reconocieras su definición y la relación del mismo con su carácter moral o jurídico. Recuerden que acabamos de estudiar los efectos del matrimonio, personales y patrimoniales. Entre los conceptos dados tienen 3 distractores, esto es importante que lo tengan en cuenta. Vamos a dar entonces una clave de respuesta. Si elijo el concepto deber de cooperación, lo puedo definir como aquel deber que tienen los cónyuges de obrar conjuntamente en miras a la realización de su proyecto de vida en común. ¿Y qué caracteres va a tener este deber? ¿Lo puedo llevar a hacer cumplir frente a los estrados judiciales? Y en principio, respecto a este deber, no. Entonces vamos a poner que el carácter de este deber es que es moral e incoercible, a diferencia de otros. Estimados alumnos, a continuación vamos a abordar el concepto de régimen patrimonial matrimonial argentino, ¿sí? En primer lugar, es necesario que podamos definir lo que es un régimen patrimonial matrimonial. Así podemos decir que el mismo es aquel régimen que regula todas las relaciones patrimoniales entre los cónyuges entre sí y también las relaciones patrimoniales de ellos con terceros. Es importante que tengamos en cuenta que desde la vigencia del Código Civil y Comercial, es decir, desde el 1 de agosto del año 2015, en esta materia hay un giro trascendental, ¿sí? Nosotros venimos de más de un siglo de un código en el cual no se podía optar por el régimen patrimonial matrimonial, sino que el mismo era imperativo, legal y forzoso, ¿sí? Por primera vez en Argentina, los cónyuges tienen la opción de poder optar ya sea por el régimen de comunidad de ganancias o por el régimen de separación de bienes, ¿sí? ¿Cuándo van a poder realizar esta opción? Bueno, van a poder realizarlo antes de contraer matrimonio mediante una convención matrimonial. Ahí podrán decir entonces que van a optar por el régimen de separación de bienes, por ejemplo. Y también lo van a poder realizar durante la celebración del matrimonio e incluso a posterior de la celebración del mismo. Es decir, yo, por ejemplo, una vez que he celebrado mi matrimonio, no he dicho a qué régimen patrimonial matrimonial me voy a someter, con lo cual allí la ley automáticamente me va a imponer el régimen de comunidad de ganancias, porque este es el régimen supletorio, pero si durante el transcurso de mi matrimonio yo observo que para nuestra pareja en particular sería mejor estar regidos bajo un régimen de separación de bienes, voy a poder mediante una escritura pública modificar este régimen, ¿sí? Y así lo voy a poder modificar la cantidad de veces que sea necesario, siempre y cuando al menos durante un año esté bajo un mismo régimen, ¿sí? Ahora bien, esta posibilidad, esta libertad, esta autonomía de la voluntad que tienen los cónyuges hoy para elegir por otro régimen patrimonial distinto y no solamente el de comunidad de bienes, es decir, que pueden optar por este régimen de separación de bienes, es importante también tener en cuenta que, como nosotros hemos venido diciendo, rige en materia familiar el principio de responsabilidad solidaria, ¿no es cierto? Es decir, que hay todo un entramado de solidaridad familiar que tiene como norte cuidar, proteger los derechos de mínima que deben tener las familias. Es así que ya sea que los cónyuges opten por el régimen de separación de bienes o ya sea que escojan este régimen supletorio de comunidad de ganancias, ambos regímenes van a estar regidos por un régimen que denominamos régimen primario, ¿sí? ¿Qué es este régimen primario? Bueno, el régimen primario son una serie de normas inderogables, ¿sí?, de orden público, imperativas, que van a proteger a los cónyuges en esa relación familiar. Es decir, que entonces opte por cualquiera de los dos regímenes que me presenta la ley, estas normas del régimen primario sí o sí van a interferir y guiar en nuestra unión matrimonial. ¿Cuáles son entonces estas 3 normas que conforman el régimen primario? Bueno, en primer lugar, el deber de contribución.
Es decir, ambos cónyuges tienen el deber de contribuir al proyecto de vida en común y al sostenimiento del hogar y de los hijos. También la responsabilidad solidaria por deudas, es decir, el cónyuge que no contrajo la deuda va a responder solidariamente por la misma si esta deuda fue contraída para solventar las necesidades ordinarias del hogar o el sostenimiento de los hijos. Y también la tercera norma está conformada por lo que es el requerimiento del asentimiento conyugal a los fines de disponer sobre los derechos de la vivienda familiar. Es decir, si quiero disponer sobre los derechos de esta vivienda familiar, sí o sí voy a requerir el asentimiento de mi cónyuge para poder llevar a cabo y adelante ese acto. Bien, entonces, como resumen, podemos optar actualmente entre dos regímenes patrimoniales matrimoniales. El supletorio, ¿sí?, que es el de comunidad de ganancias, o el de separación de bienes. Sea cual sea el régimen que escoja, ambos también van a estar regidos por lo que denominamos el régimen primario, el cual ha sido diseñado en virtud de esta solidaridad familiar que caracteriza las relaciones matrimoniales. Bueno, ahora vamos a hacer la actividad, creo que están en absolutas condiciones de poder realizarla con éxito y nos vemos en breve con la clave de respuesta. Estimados alumnos, vamos con la clave de respuesta para la actividad que realizaron. Por ejemplo, si elijo la frase que dice una de las partes, que en este caso es la futura esposa de Simón, ella dice: este es un derecho que ambos tenemos, Simón, y precisamente su finalidad es que en el futuro y ante la imprevisibilidad de nuestras vidas, no sabemos si nuestro matrimonio va a durar toda la vida o no. Entonces es necesario que tengamos soluciones y no problemas. Bien, frente a esta frase, el argumento que podríamos haber tenido en cuenta es: dentro de las convenciones matrimoniales permitidas, se encuentra la opción que pueden hacer los cónyuges por alguno de los regímenes patrimoniales previstos en el Código. Estos regímenes son el régimen de comunidad y el régimen de separación de bienes. ¿Cuáles son las emociones implicadas en cada dicho? Y bueno, seguridad, pensamiento positivo, confianza. Y las soluciones recomendadas por el letrado interviniente son: así es, el sistema legal establece que el régimen patrimonial matrimonial puede ser convenido por los contrayentes. Este es un derecho que no pueden desconocer y que tienen tanto vos, Simón, como tu prometida. Estimados alumnos, a continuación retomaremos el concepto de regímenes patrimoniales matrimoniales, siendo estos el régimen de comunidad de ganancias y o el régimen de separación de bienes. Respecto del régimen de comunidad de ganancias, nos tiene que quedar en claro, en primer lugar, que es el régimen supletorio, es decir, que si los cónyuges no hacen la opción respecto del régimen de separación de bienes, van a quedar incluidos y bajo el régimen de comunidad de ganancias. Características principales de este régimen: bien, los cónyuges van a llevar bienes al matrimonio, estos bienes que lleven van a ser denominados bienes propios y todos los que adquieran durante la vida matrimonial en principio van a ser gananciales, excepto aquellos que hayan adquirido por legado, herencia, donación y muchos otros que están taxativamente descritos en la ley, ¿sí? Es decir, que es muy importante que vayan al Código Civil y Comercial y observen la descripción que hay de los que son los bienes propios y de lo que son los bienes gananciales. Pero a priori podríamos hacer esta gran diferenciación, ¿sí? Todos los bienes que llevo al matrimonio y aquellos que durante el mismo adquiero por herencia, legado, donación van a ser bienes propios y todos los demás que adquiera durante la vigencia del mismo van a ser gananciales. ¿Qué implica esto? Y bueno, que al momento de la disolución del matrimonio, ya sea por muerte o por divorcio, esta torta, esta masa de bienes gananciales van a ser susceptibles de partición por mitades y así la mitad va a quedar para uno de los cónyuges y la otra mitad de estos bienes gananciales para el otro. Este régimen fue el que rigió durante toda la vida en Argentina, ¿sí?
excepto que en el año 2015, el 1 de agosto, el nuevo código trae un nuevo régimen patrimonial matrimonial por el cual pueden hacer opción los cónyuges, que es el régimen de separación de bienes. ¿De qué se trata este régimen? Y bueno, que los cónyuges tienen una libertad de administración y de disposición de sus bienes, tanto de los que hayan llevado al matrimonio como aquellos que vayan adquiriendo durante la vigencia del mismo, ¿sí? Es decir, están totalmente separados los patrimonios de un cónyuge y del otro, y todo lo que ingresa a su patrimonio va a ser lo que se va a llevar en caso de disolución, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta y también reforzar que a los dos regímenes, es decir, tanto a la comunidad de ganancias como al régimen de separación de bienes, los une y se les aplican las normas del régimen primario, ¿sí? Es decir, en virtud de la solidaridad familiar, las normas del régimen primario se aplican tanto a uno como a otro régimen patrimonial matrimonial. ¿En qué puedo basar yo la elección, ¿no es cierto?, de este régimen? Bueno, ninguno es mejor o peor que el otro, ¿sí? Es decir, hay que ver la situación concreta de cada matrimonio para poder asesorarlos correctamente y que ellos también, sabiendo las debilidades y fortalezas, ¿no es cierto?, de su unión, puedan ejercer con total libertad esta opción de poder estar bajo el régimen de comunidad de ganancias o el de separación de bienes. Y por último, recuerden que siempre van a poder mudar de régimen siempre y cuando se hayan mantenido al menos un año en el mismo. Bueno, ya están en condiciones de hacer la actividad integradora, así que les deseo el mayor de los éxitos.